Con la salida de Loco Arriola, ¿llega alguien de los que ya estuvo en Exatlón? ¿Realmente es buena idea o preferirías ver a alguien nuevo? Hola, ¿qué tal? Yo soy Mau, espero que andes bastante, pero bastante bien. Así es, amigos, este video se viene interesante, este video se viene bueno. Vamos a hacer una especie de análisis en base a lo que se ha filtrado, en base a lo que se está rumoreando, ¿no? En base a esos rumores que andan circulando desde hace tiempo. Pues para nada es un secreto, la lesión de Loco Arriola lo dejará fuera de Exatlón. Al menos es lo que se anda diciendo en todos lados. Recuerden que cuando el río suena es porque agua lleva, y entonces esos rumores están cobrando muchísima fuerza a tal grado que inclusive pues la reina de los spoilers ha dicho que esto es un hecho. El Loco Arriola fuera de Exatlón por esta lesión. Aquí hay un montón de cosas de las cuales podemos hablar. Pues la verdad es que se esperaron mucho para sacarlo, se esperaron hasta que se lesionó realmente. ¿Quién tiene la culpa? Ya veíamos a un Loco Arriola bastante dolido, veíamos a un loco que andaba mal de esa rodilla, que su lesión no es de ahorita, ¿no? Esa lesión ya tiene años, él mismo lo externó, él mismo dijo que acarreaba viejas lesiones, y aquí en Exatlón pues simplemente terminó. El alto grado de competitividad creo que pasa factura. Aquí la situación está en que realmente estaba apto para competir. Creo que un chequeo médico, y si le hubieran dicho sabes qué, es tu decisión, hay que hacerlo público, te puedes lesionar más, puede terminar esto bastante mal. Y con hacerlo público me refiero a que en algún episodio lo hubieran dicho tal cual, ¿no? Loco, sabes que el médico ha recomendado que no sigas o que no puedes seguir en competencia, sin embargo es tu decisión. Y pues obviamente sabíamos que él iba a tomar la decisión más importante, una decisión dura, pero creo que sí, esta lesión se pudo haber evitado, al menos es lo que sabemos hasta el momento, que va a salir por esa lesión que vimos en el avance, ¿no? Un durísimo golpe, una cara de dolor terrible la que tiene Loco Arriola, quien la verdad en cuestión de puntos y con todo el respeto del mundo quizás no fue el que más aportó, pero por lejos, ¿no? O sea, creo que sus puntos que hizo fueron muy pocos, a cuentagotas como se dice por ahí, pero algo que tenía Loco era el corazón, ¿no? Competía con garra, competía con todo, de eso no nos podemos quejar, o eso es evidente. Creo que siempre dio su mayor esfuerzo y es por eso que tiene mi reconocimiento absoluto, al igual que todos los atletas que han estado o han entrado o van a entrar a Exatlón, porque simplemente van a dejar su 100%. Pero bueno, con la salida de Loco Arriola, alguien va a llegar. Ya se sabía que van a entrar más refuerzos. Vimos recientemente la entrada de uno de los más esperados desde la temporada anterior, que fue Ever Gallegos. Estaba esperando que entrara desde la ocasión anterior, y en esta creo que regresó, boom, ¿no? Como un gran refuerzo. Se esperan muchas cosas de él, hay que ver qué sucede. Pero aquí es donde ahora los fans de los azules están pues esperanzados a que llegue alguien que realmente refuerce al equipo, ¿no? Porque como lo sabemos, no es un secreto, y nuevamente lo menciono con todo el respeto del mundo, pero Loco Arriola nunca terminó de ser ese elemento bueno que aportara algo al equipo azul, que aportara buena cantidad de puntos. Así es que muchos lo ven como, o lo veían como un punto seguro, pero para los rojos. Eso creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Ahora pues, entonces, ¿quién estaría llegando para sustituir al Loco? Se habla mucho de que sería un reemplazo, no un refuerzo. Hay que ver en qué condiciones se va el Loco Arriola. Hay que ver si es que lo toman como salida por lesión, o muchas veces se puede decir que ellos deciden salir. Sea como sea el caso, se habla de que alguien va a llegar. Sea refuerzo, sea reemplazo, alguien va a llegar. Y aquí es donde desde hace tiempo, desde la entrada de Ever, creo que desde que iba a empezar esta temporada, empezaron nuevamente a surgir nombres de exatletas que ya habían estado en Exatlón, que ya habían estado en el equipo azul, en este caso específicamente. Y sí, aquí es donde vamos a abrir una encuesta, porque ¿tú qué prefieres? ¿Que entre alguien que ya estuvo en Exatlón, o te gustaría ver a alguien completamente nuevo? La verdad es que esa es una buena pregunta. Creo que esa es lo que todos tenemos, ese sentir, porque por un lado se está hablando fuertemente de Javi Márquez, el Big Papi, que estaría teniendo su revancha, aunque
recordemos que él ya estuvo. La temporada anterior hubo pues precisamente polémica porque salió Dan Noyola por una lesión y en esa semana final regresó Javi, se metió hasta la final, pues lamentablemente para él vimos que la perdió. Pero hablando de Dan Noyola, creo que lo de Dan es alguien que sí merece regresar. Si alguien merece una revancha, si alguien merece otra oportunidad, creo que es Dan Noyola, porque desgraciadamente se fue por una fea lesión, pero estaba en su mejor momento, se fue en la semana final, si mal no recuerdo. O sea, él estuvo en esa etapa final de Exatlón y venía despuntando, venía haciendo las cosas bastante bien. Creo que si hablamos de merecer, si alguien de ellos merece regresar, pues sí sería un Dan Noyola. La verdad es que creo que sí aportaba mucho al equipo azul, aunque manejaba un perfil bajo, no era tan mediático ni mucho menos, pero poco a poco y punto a punto se fue ganando un lugar en esa etapa final de Exatlón y creo que nadie se lo puede cuestionar. Se fue un excelente momento, ya vimos lo que es capaz de hacer, así es que creo que sería él un buen refuerzo, ¿no? Del lado de los azules, aunque también mucho se habla de que un Keno podría regresar. Aquí ya hay nombres que empiezan a salir y que evidentemente cada quien tiene a sus favoritos, ¿no? Esto se ha empezado a correr rumores desde que empezó Exatlón, desde que se sabía que iba a haber refuerzos, desde que se sabía que iba a haber reingresos. Recordemos que del lado de los rojos, ahora con la llegada de Ever, pues tenemos a un Jair que ya estuvo en Exatlón, ahora un Ever Gallegos. A Leli pues se fue, pero también había estado en Exatlón. Del lado de los azules tenemos a Marisol, que ya estuvo en Exatlón. Tenemos también ahí a David la Bestia, que ya estuvo en Exatlón. El caso de Maki, ¿no? Que estuvo en la primera temporada. O sea, la verdad es que tenemos ahí elementos los cuales sin duda alguna pues podríamos seguir viendo más reingresos de atletas que ya estuvieron en Exatlón. Pero aquí es donde para muchos de nosotros también nos queda esa incertidumbre de decir, bueno, tal vez estaría bien que ya no regresaran más nuevos, que ya todos los que entraron en este momento pues así se queden. Obviamente aquí va a haber un montón de opiniones divididas, ya que gente va a decir que quieren ver a atletas favoritos de otras temporadas y otros ya no. O sea, la verdad, eso es lo que a mí me gustaría ver. Sí, si me preguntan en este momento, siendo ya bastante claro y a manera bastante personal, creo que se debería dar oportunidad a nuevos talentos. Sí, o sea, es muy bueno, sería muy grato ver que alguien despunte muchísimo, ¿no? Pero por el caso y el lado de los azules, creo que algo que es seguro es apostar por piezas ya conocidas, y si se trata de sacar puntos, si se trata de reforzar al equipo, creo que pues ahí tendríamos sí y caería muy bien un Dan Noyola. No sabemos, esto no es un spoiler, esto simplemente es, estamos hablando de lo que se ha empezado a correr rumor desde que empezó la temporada, desde que empezó la temporada se sabía o se decía que Javi iba a regresar, que el propio Keno, que Dan Noyola, o sea, hay un montón de cosas, pero pues ahí está la información, amigos, ahí está lo que está pasando, los rumores, lo que la gente dice, lo que la gente quiere, y a todo esto déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Te gustaría ver atletas que ya estuvieron en otras temporadas o te gustaría que fueran puros nuevos de aquí en adelante? Pues déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Yo fui Mau, esto es Proyecto TV, y tú que me estás escuchando allá afuera, tú si tú de verdad pasará muy, pero muy bonito. Adiós.